Familia orante, soy Fray Jorge Betancourt en un nuevo programa de Nací para Orar. En esta serie que hemos dedicado serie a Santa María, contemplando diferentes manifestaciones de ese amor de Dios mariano, no tan solo dentro de la Orden del Carmen, sino también dentro de nuestra vida de iglesia. Despunta en este momento contemplar un hecho que conmueve a la humanidad, el templo deseado de Dios. Santa María, templo del Señor. Quiero hacer lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Tomando como punto de partida la revelación de la palabra de Dios, vamos a contemplar que Santa María es templo donde habita el Señor. Al cabo de 6 meses, Dios envió el ángel Gabriel a donde una joven virgen que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y él estaba comprometida con José, de la familia de David. El nombre de la Virgen era María. Entró el ángel en su casa y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Estas palabras la impresionaron muchísimo y se preguntaba qué quería decir aquel saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Vas a concebir y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David, su padre, y gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no tendrá fin. María entonces dijo al ángel: ¿cómo podrá ser esto si no conozco a varón? Entonces contestó el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo será santo, y con razón llamarán Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que en la vejez ha quedado encinta de un hijo, y a la que no podía tener familia, ya se encuentra el 6º mes del embarazo, porque para Dios nada hay imposible. Dijo María: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y después de estas palabras, el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el pasado programa hablábamos de la maternidad de María a nuestro Señor Jesús. Hoy escuchamos dentro de este Evangelio de San Lucas cómo ella entrega su vida como una donación a este Jesús que se encarna en su vientre virginal, y que lo grandioso y maravilloso es que ella misma nos anuncia que no ha sido mancillada su virginidad, que estaba comprometida con un hombre llamado José de la casa de David, pero que no habían estado juntos. Y el ángel parece que conoce esa realidad y explica: no temas, María, porque lo que vas a concebir es hijo de Dios, es santo. Le darán el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin.
Y para que entiendas que esto es de Dios, mira a tu prima Isabel, en la vejez, está estéril, ahora va a concebir. Porque para Dios, María, ni el embarazo de Isabel, ni tu embarazo, para Dios, nada hay imposible. Podemos ir sumando con palabras de hombre este diálogo, pero nos tiene que quedar muy claro que ahora el Señor Jesús ha encontrado un sitio, una morada para estar con nosotros. El Evangelio de Juan, en el prólogo, un prólogo que fue escrito en griego y que está puesto para que las comunidades joánicas, comunidades que fueron perseguidas, experimenten el plan de salvación. Y Juan en el prólogo nos explica que la palabra se hizo carne en medio de nosotros, acampó, encontró un sitio donde habitar. Cuando hablamos de Nuestra Señora, podemos contemplarla como una imagen del Antiguo Testamento. Él se preparó un lugar donde habitar. Hubo un diálogo entre Salomón para colocar el arca de la alianza y el rey Salomón le dijo, mira, yo vivo en casa de cedro hablando con Dios, tú en cambio vas debajo de una carpa. Las tablas de la ley, el bastón de mando de Moisés, un poco de maná colocado dentro de un arca, el arca de la antigua alianza. Y Dios le prometió a Salomón, eres tú el que me vas a hacer a mí un templo. Eres tú el que me vas a construir a mí una morada. Familia orante, esta morada de Dios comienza la discusión desde el gran rey David y continúa hasta el gran rey Salomón para construir una morada. Y cuando se construye esa morada en Jerusalén, un templo donde colocar el arca de la antigua alianza, con el maná del cielo, con las tablas de la ley mosaica, con el bastón de mando de Moisés. Ese lugar se llamó el Templo de Jerusalén. Ese primer templo desarrollado con maderas preciosas, roble y acacia. Entonces comenzó una historia del templo del Señor, donde las peregrinaciones iban año tras año para encontrarse donde está el Santo de los Santos. En ese Antiguo Testamento se narraba de que el supremo sacerdote en un momento tenía la oportunidad de entrar el turno para presentar las ofrendas, quemar el incienso, llevar lo que era propicio al templo. Estamos hablando de un templo físico, construido por el deseo del rey David y la mano del rey Salomón. Un templo físico que fue adornado con hermosuras, con grandes toques de arquitectura, que incluso querubines franqueaban la puerta por donde entraban los hombres y mujeres a presentar sus ofrendas. Está narrado todo, está narrado.
Hoy yo quiero mencionarles que hay un nuevo templo, un templo de una alianza nueva. Dios le dijo a los reyes de Israel, y son ustedes los que me van a construir a mí un templo donde yo habite. En cambio, vemos una tradición nueva en el Nuevo Testamento. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Un nuevo templo se ha guardado el Señor para él. Una morada nueva. En las letanías de la iglesia, en honor a Nuestra Señora, se habla de trono de la sabiduría, templo del Señor, arca de la nueva alianza. Estamos hablando de Santa María. Estamos hablando de la mujer privilegiada que para los que oran, para nosotros, es modelo a imitar. Y cuando decimos que ella es templo del Señor, entonces abrimos las pautas para que otros con ella puedan también convertirse en lugar donde Dios habita. Abrir para nosotros, para toda la iglesia, un lugar donde poder Dios estar. Le llamarán los padres de la iglesia tabernáculo. Posteriormente, ya en el siglo XVI y XVII, se le llamará a María sagrario, donde se guarda lo sagrado. Hoy, cuando contemplamos a Santa María, templo, ya no hablamos del templo de la antigua alianza, hablamos del templo no construido por manos de hombre, sino guardado como recipiente de la gracia. El ángel le dijo, llena de gracia, el Señor está contigo. El que concebirás en tu vientre, en ese recinto, en ese útero materno, que desde aquel momento, ese signo del útero materno es el templo donde la palabra encarnada viene a habitar. Y la palabra se hizo carne. Se hizo carne en la carne de esta mujer. Se hizo carne porque es Dios y tiene el poder de Dios. Se hizo carne para habitar cerca de la carne humana. Y desde ese momento, esa carne humana de aquella hija de Sión, virgen, desposada con un hijo de la casa de David que no había conocido varón, ahora esa carne es el templo donde Dios vino a habitar. Esas paredes uterinas, ese vientre lleno de la gracia, es el lugar donde Dios vino a habitar. Templo del Señor. Tenían que ser las entrañas guardadas y protegidas, inmaculadas y santas, para que el Señor viniera a ser morada. Hoy nos detenemos ante esta figura que ya la habíamos contemplado como madre y ahora en esta serie que va creciendo, ella también es contemplada como donde Dios habita. Porque a ti y a mí
nos corresponde convertir nuestra vida en el lugar donde Dios viene a habitar. Con su carne, con su sangre, con su alma, con su divinidad, Dios vino a habitar en la humanidad. Entonces, Santa María es embajadora de los hombres y mujeres. María es embajadora de la humanidad. Familia orante, María, templo del Señor, templo donde Dios viene a habitar y lugar donde la gracia encontró su depósito. Hoy, el templo del Señor, con María, estamos nosotros invitados a participar. La maternidad de Nuestra Señora, la maternidad de María, Madre del Señor, Madre de nuestro Dios, ahora se convierte en el depósito, en el lugar donde Dios vino a habitar. Ya no hace falta templos de piedra, ya no hace falta lo que era el campamento donde el rey David había colocado el arca. No, ahora es el momento donde una nueva alianza se cierne sobre la humanidad. Y a partir de la encarnación del Cristo, la historia de los hombres y mujeres se reescribe, se hace nueva. Cristo, el ungido, en nuestra humanidad. Y María parte de esa humanidad acogedora. María es la que dice: yo soy la esclava que lo va a recibir. Hágase en mí lo que tú digas, Gabriel. Hágase en mí lo que tú portas en tu palabra. Y desde este momento, la que es templo y portadora de Dios es María. Porque la palabra se hizo carne y acampó en medio de nosotros. Somos nosotros, con María, los hombres y mujeres que podemos decir sí a recibirlo. Una afirmación que recibe a Dios en su interior. Dentro de la vida religiosa, la vida monástica, hombres y mujeres que abrazan esa fuerte vida de oración, cuando tomamos votos de consagrados, el modelo para decir que sí es María Santísima. Pero esto yo lo abro a una realidad eclesial. Esto yo lo abro a una experiencia tuya y mía, en que todos podemos decir sí a ser templos donde Dios habita. Abrir el interior y permitir que Dios entre en nuestra vida. Estamos creciendo en esta devoción a María, con los pies bien puestos sobre la tierra y con la palabra de Dios en la mano, teniendo la certeza que esta verdad revelada nos va a guiar a una mariología desde la palabra de Dios, una mariología llena de la fuerza del Espíritu Santo, una mariología que nos llevará
a ser iglesia, eclesia, en perfecta comunión con Cristo. Eso es lo que yo deseo en estos programas, que tú y yo aprendamos en cada paso de nuestra vida de creyente a seguir adelante en este deseo de santidad y a progresar. Y mi modelo ahora por excelencia será Santa María, templo donde Dios habita. Santa María, templo preferido de Dios. Cuando su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad se hicieron posesión del útero materno, cuando ella dijo, hágase en mí según tu palabra, en ese momento la humanidad entera saltó. Un sí que hizo que se moviera el corazón de los hombres y mujeres, porque ha llegado el momento en que Dios se haga uno con nosotros. Se acordarán de otros momentos donde yo les hablaba del Emmanuel, Dios con nosotros. Pues en el sí de María comienza a fraguarse ese Dios con nosotros. Cuando ella dice que sí y se convierte en templo del Señor, donde Él habita. Un templo no construido con mano humana, un templo no de tiendas, no un templo donde el sacrificio es corderos, incienso, grasa de animales. No, ya no. Ahora es un templo donde la gracia actúa, donde se llena todos los rincones de la humanidad. Escucha, todos los rincones de la humanidad, ya no de María, sino de todos los hombres y mujeres. Porque el prototipo que te estoy presentando, la abogada y embajadora que te estoy presentando, dijo que sí a ser el primer templo de la palabra encarnada. Dijo que sí, el templo del Señor, para recibirlo. Morada de Dios con los hombres. El prólogo de Juan abre este amplio abanico a la humanidad y le dice, y la palabra de Dios acampó entre nosotros, donde encontró su primer lugar para hacer un campamento, donde habitar por primera vez. Ese primer templo se llama Santa María. Nos vemos en el próximo programa.